Queridos amigos, continuamos en este su segmento en salud. Hoy con un tema muy pero muy importante. Antes quiero compartir con ustedes una valiosa introducción que juntos vamos a leer. Así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. La abstinencia en el régimen alimenticio y el dominio de todas las pasiones conservarán el intelecto y darán un vigor mental y moral que capacitará a los hombres para poner todas sus propensiones bajo el dominio de las facultades superiores, para discernir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Y usted dirá, querido amigo, ¿cómo yo puedo hacer esto? La palabra de Dios en el libro de Ezequiel dice, en el capítulo 36, dice: pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis mandamientos, que guarden mis normas y la cumplan. Esto quiere decir que esta introducción que acabamos de leer, el Señor nos va a dar su espíritu a quienes se lo pidan para ayudarnos a hacer todas las cosas buenas que debemos de hacer, porque lo bueno no está en nosotros. Así damos introducción a este su segmento en salud, que hoy tratará de la pseudociesis o el embarazo psicológico. Bienvenido, doctor, a este segmento una vez más. Gracias, Yatir. Muy buenas tardes al público amable televidente que cada domingo están ahí prestos en sus hogares a ver este interesante programa. Habíamos escuchado hablar sobre embarazo psicológico, pero el otro término de pseudociesis no lo habíamos escuchado. Es para nosotros un poco diferente, así que en el día de hoy estaremos hablando sobre un término muy importante, así que si desea tomar apuntes sobre este tema, puede buscar dónde anotar, porque es un tema muy interesante que sé que a usted le va a ser de mucha ayuda y también puede servir para que usted pueda multiplicarlo con los demás. Así que el doctor Roque Espinal estará dialogando con nosotros sobre este tema, la pseudociesis o embarazo psicológico. Doctor, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre pseudociesis? Sí, como su término lo dice, es un falso embarazo. Es una entidad que se presenta en mujeres en la edad reproductiva, en el cual presentan todos los síntomas que se presenta en un embarazo. Tienen náusea, tienen vómito, tienen mareo, pueden tener un aumento de su cuerpo, o sea, puede tener una prueba de embarazo positiva. Es todo lo que se ve en un embarazo normal, lo encontramos en esta paciente, pero no es en realidad un embarazo, sino es un falso embarazo o un embarazo o una pseudociesis. Caramba, qué interesante saber esto. ¿En qué porcentaje se da eso en la sociedad? ¿Eso es frecuente? ¿Hay muchas mujeres que pueden presentar esto? No se ve con mucha frecuencia, no en nuestra sociedad, sino en el mundo entero. Por decir algo, algunos datos, yo en mi formación, que duré 4 años en la formación de lo que es la especialidad, solamente vi 2 casos de esto, de pseudociesis. No es muy frecuente, pero sí se dan. Usted no mencionaba algunos de los síntomas, pero ¿hay algunos otros síntomas que presenten las mujeres con este padecimiento? Sí, una paciente con una pseudociesis puede persistir hasta los movimientos del producto del bebé, según refieren las pacientes, pero no se ausculta el latido cardíaco del bebé. Puede tener, como le dije, el náusea, un aumento del perímetro abdominal y todos los otros síntomas que acompañan a un embarazo. Caramba. Doctor, ¿se puede hacer un diagnóstico diferencial entre esta enfermedad, por así decirlo, con otras enfermedades? Esta es una entidad que luego que uno la descubre y ya se da cuenta que no es un embarazo real, siempre uno hace diagnósticos diferenciales. Puede ser que la paciente tenga un mioma uterino, porque cuando le aumenta el perímetro abdominal o cuando sienten algunos latidos, puede ser que tengan algún mioma uterino pediculado o que sea de un gran tamaño. O puede ser que tenga también un trastorno en lo que es la hipófisis, ya que el trastorno hormonal que se debe a que hay un aumento exagerado en lo que es la hormona del embarazo, y es que hay que hacer un diagnóstico diferencial y que no vaya a tener un tumor, un ejemplo de la silla turca,
que puede producir un aumento hormonal. ¿La qué, doctor? Repítanos eso. La silla turca es una estructura que se encuentra a nivel del hipotálamo en el cerebro y en nuestra cabeza, en el cerebro. Entonces, cuando hay tumores del hipotálamo, lo que son hormonas que se secretan o se acumulan ahí, se alojan ahí, se aumentan en nuestro organismo, no solamente la gonadotropina coriónica, sino otras hormonas también. Y hay que investigar también un tumor de la silla turca, de la hipófisis, o un trastorno a nivel ovárico, de que la paciente tenga quiste ovárico, que también pueda producir un trastorno hormonal. ¿Esto se presenta solamente en las pacientes que no han tenido hijos o se presenta en cualquier tipo de paciente? Principalmente en pacientes de la edad reproductiva, principalmente también en pacientes que sufren de un trastorno o tienen un poco de ansiedad. Las pacientes que quieren tener un embarazo y que cursan con un grado de infertilidad, también puede ser muy frecuente en estas pacientes. Casi siempre se presenta en este tipo de pacientes que quieren tener un embarazo y que no han podido procrear. Usted mencionaba ahorita como síntomas que incluso pueden hacerse el análisis y dar positivo. ¿Por Sí. qué sucede esto? Ok. Como le decía, hay un trastorno a nivel de lo que es la gonadotropina coriónica. Se aumenta demasiado, quizás por la misma ansiedad de la paciente de tener un embarazo y ese daño a nivel psicológico que la paciente tiene, puede producir un aumento de esta hormona y puede dar positivo. No solamente en pacientes con una pseudociesis, sino en pacientes que se hacen un GTT, una prueba de embarazo hoy, y sale la gonadotropina muy aumentada y positivo embarazo, y ya en 1 o 2 semanas vuelven y se lo repiten y puede ser que esté negativo. O sea, está lo que es un falso positivo, que eso se puede dar. ¿Y el retraso menstrual se puede dar en este tipo de pacientes? Sí, como les decía, ustedes saben que las hormonas que se involucran en lo que es la menstruación, ustedes saben que esto es un ciclo, y está la hormona luteinizante, la LH, la hormona gonadotropina coriónica. Cuando hay un trastorno a nivel cerebral, como le mencionaba, producen un aumento o una disminución, porque hay un trastorno. Entonces, esto puede llevar a que se presente un retraso o una suspensión menstrual que forme parte, como les decía, de los síntomas y que confunda a la paciente y que eso le afirme a ella que es un embarazo. Porque estas son pacientes que van a la consulta y para ellas sí están embarazadas. Entonces hay que demostrarles que no están embarazadas y eso es algo que hay que tratarlo con mucha delicadeza, con un manejo multidisciplinario donde tienen que actuar varios especialistas, incluyendo psiquiatras y psicólogos y nosotros los ginecólogos. En ese mismo orden, doctor, cuando se comprueba que es un embarazo psicológico, ¿a qué especialista debe ir la paciente? Bueno, como les decía, debe de tratarse multidisciplinariamente. Lo ideal es que sea vista por un psicólogo o un psiquiatra, pero nosotros los ginecólogos tenemos que investigar cuál es la causa que está produciendo este retraso en esta menstruación, si hay un problema de base o si hay un problema a nivel orgánico del órgano, sí, como un mioma o lo que es un quiste a nivel ovárico, ovario poliquístico que produce también ausencia de la menstruación. Entonces debemos corregir este problema para que la paciente pueda ver su menstruación y que ya pueda despejarse un poco de la mente la idea de que tiene un embarazo. Eso le puede ayudar a olvidar un poco. Y usted como ginecólogo, ¿cuál sería el trato que le daría a una paciente con este tipo de padecimiento? Sí, eso es lo que le digo. Okay. Yo como ginecólogo trato de investigar cuál es la base del problema. ¿Qué le está produciendo ese retraso? Y si es un problema hormonal, tratar de corregirla. Y si es un problema estructural del órgano a nivel de ovario, quiste o algo y necesita un procedimiento quirúrgico o un procedimiento de tratamiento a base de hormonas, corregírselo con estos tratamientos. ¿Puede el ginecólogo entonces referir a un paciente como este, referirlo a psicología? Sí, porque el trauma psicológico a veces es más difícil de curar. O sea, la paciente todavía dura todo el tiempo con este trauma. Una vivencia que yo tuve, donde yo me formé fue que yo estando en la emergencia recibí una paciente, era de Moca ella, llorando mucho porque ella pensaba que había perdido el embarazo cuando en su casa tuvo un sangrado muy abundante. Cuando fue a la emergencia, ella fue con todo su chequeo, ya tenía hasta chequeo, que decían que sí, con un GTT positivo y todo, y tuvimos que llevarla a sonografía, hacerle sonografía y entrar al esposo, porque también la pareja se crea un mundo, dice, estamos esperando un bebé, algo de la pareja, un problema de la pareja, no solamente de la mujer. Entonces, verlo y enseñarle y que vieran el útero y explicarle que no se veía niño, que no había niño, porque para ella tenía un embarazo ya de unas 30 semanas,
que no ayudaba a esta paciente, que era un poquito gordita. Cuando las pacientes son un poquito gorditas se confunde más el cuadro. Y cuando ella se dio cuenta que en realidad no era un embarazo, se sentía frustrada, se sentía muy mal, o sea, lloraba mucho. Incluso no dejamos que ella saliera de ahí sin que fuera vista por psiquiatría de ese hospital donde yo me formé y fue puesta en tratamiento de psiquiatría. Porque todas las personas, doctor, no manejan las emociones igual. Sí, claro. Y es fuerte, puede causar un trauma muy grande. Para una mujer puede que no sea nada. Claro. Y seguir intentando y buscando opciones, ¿verdad? Pero para otra puede ser derrumbársele el mundo, claro, encima. Y por simple que se vea, porque usted dirá, pero bueno, ya, se le hizo la prueba, todo, se sabe que no es un embarazo, pero óyeme, son 3, 4, 5 o 6 meses que esa paciente ha tenido con ese supuesto niño dentro de su vientre y que al final le digan que no hay un embarazo, es algo que choca, algo chocante. Sí. Entonces ahí hay que en tratamiento ya con el psiquiatra, tratamiento especial. Usted sabe que a principio que yo me casé, unos meses después, yo tenía casi todos los síntomas. A mí me daba un mareo, la menstruación me llegó tardía, tenía como náuseas y cuando yo veía, por ejemplo, a un niño comiendo, como que me malolía, me molestaba y todos en la casa pensaban que yo estaba embarazada, pero yo dejé que todo, si era así, que todo transcurriera antes de yo hacerme la prueba. Yo no llegué a... Bueno, usted tuvo los síntomas y estuvo, primero, podríamos decir, la primera parte de lo que es un embarazo psicológico, pero supo manejarlo porque usted misma se dio cuenta que no y pudo recuperarse de... Doctor, recomendaciones generales para todas las personas que nos ven por si en algún momento pasan o alguien de su familia, alguien cercano está pasando por una situación como esta. Bueno, las recomendaciones son que toda paciente que va a un centro de salud y se hace una prueba de embarazo debe de seguir su chequeo obstétrico regulares, porque hay pacientes también que se dan en estos casos que van y se hacen la prueba y ya, estoy embarazada, contenta y todo, comienzan a tomar pastillas por su cuenta sin uno indicársela, pero no se hacen una sonografía. Entonces están embarazadas, todo bien, pero al final puede hacer caso de que sea esto una pseudociencia. Entonces por eso un GTT, una prueba de embarazo positiva, ir a su ginecólogo correspondiente para que le hagan un chequeo, un seguimiento rutinario, lo que es su cita mensual y todo eso, para ver cómo va ese embarazo y todo eso. Hemos aprendido bastante sobre la pseudociesis o embarazo psicológico. Y esperamos que haya sido de utilidad para todas nuestras amigas que están viendo y los amigos también que están viendo este programa. Y como siempre decimos al final de este segmento, recuerden que Dios quiere que tengamos salud.